tardes. Buenas tardes. Pues gracias por todos ustedes abrir este tiempo, por escucharnos. Queremos pues simplemente presentarnos primero que nada. Si quieres presentarte, Sí, mi nombre es Joel Zamarrón. Yo Joel soy- Zamarrón, yo soy Amin Rodríguez. Así es, y tenemos el privilegio de formar un equipo para ir a España. Estamos preparándonos como misioneros. Esperamos pronto estar por allá ministrando a las personas que se encuentran en aquella parte del mundo. Ok, Joel, y ¿quieres platicarnos un poquito de qué estamos haciendo, para qué es este espacio, qué queremos lograr, algunos de los propósitos? Sí, claro, mira, yo creo que esto fue algo también en conjunto con miembros del equipo, de cómo nosotros podemos desde este momento estar sirviendo a diferentes personas allá en España y en todas partes del mundo. Entonces, a través de eso nace la idea de formar este podcast, estos videos en los cuales podemos hablar de temas que nos ha tocado vivir, a lo mejor otros temas que podemos aprender de la misma Biblia o experiencias que han sucedido en nosotros y que queremos de alguna otra manera compartir con otros y ver de qué forma eso puede ayudar a esas personas. Bien, pues como tú decías, queremos ser un poco de luz, ¿no? Eso. En medio de tanta oscuridad. Sí, definitivamente creo que diste ahorita en el clavo. Esta cuestión es de cómo podemos alumbrar un poco nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, todo lo que nos rodea, qué es lo que la palabra dice que realmente trae luz a toda esta situación que está rodeando el mundo en la actualidad. ¿Cómo podemos ser diferentes, ¿no? Cómo esta luz de la palabra de Dios puede alumbrar nuestras vidas, ¿cierto? Y aprovechando el tema que queremos tocar el día de hoy en cuanto a la identidad, el propósito de cada persona, no sé, muchas veces creo que hemos visto en el ministerio personas que llegan contigo tratando de encontrar un propósito, encontrar una razón de ser, gente que vive sin una motivación y Sí. tantas personas terminando con sus vidas. ¿Qué podemos aprender de la palabra de Dios para ver ese propósito que Dios nos da? Fíjate que no es un tema de menor importancia, como dices. Yo creo que ha crecido el índice de personas que de alguna u otra manera tienen falta de identidad en todos los ámbitos, ¿verdad? Y esto no solamente afecta a un grupo específico de la población, sino que los niños, hasta adultos, gente casada, gente con trabajos, gente que uno pensaría que tiene éxito o que tiene de alguna otra manera la vida ya corriendo en un buen espacio, un buen camino. Ellos mismos se sienten con una falta de identidad. Y hay un pasaje en la escritura que me llama mucho la atención y me recuerda este aspecto. Lo encontramos ahí en los evangelios cuando Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo, verdad? Y de alguna otra manera los discípulos empiezan a contestar. Algunos dicen que eres esta persona, que Juan el Bautista, que Jeremías, y empiezan a mencionar diferentes nombres. Pero luego Jesús les hace ya la pregunta a ellos directamente, ¿no? Y le dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y yo creo que, o sea, aquí podemos ver como diferentes capas. Una es, ¿qué es lo que la gente dice de Jesús? Y mucha gente tiene muchos pensamientos sobre Jesús. Muchas personas lo ven de diferentes maneras. Pero Jesús nos hace la pregunta no solamente como sociedad, sino a nosotros en lo particular. Y él le hizo a los discípulos la pregunta y Pedro inmediatamente es el que contesta y dice: tú eres el Cristo. Más aventado. El más aventado inmediatamente da las palabras, ¿verdad? Y en esta ocasión acertó y de muy buena manera. Y Jesús le dice: bien, Pedro, esto no te lo reveló alguien en lo particular, sino mi Padre. Y donde quiero llegar con esto de la identidad es que inmediatamente después de esas palabras, lo que Jesús le dice a Pedro es: bueno, y tú eres Pedro. Y le da su propósito. ¿Y qué podemos ver en este pasaje? Es que realmente Él conecta el propósito que nosotros podemos tener en nuestra vida al momento de nosotros decirle quién es Jesús. Cuando tú dices quién es Jesús el que ahora te dice cuál es tu propósito y quién eres tú y qué es lo que vas a hacer. Ese es uno de los pasajes que en mi mente o sea, viene rápido a mi mente cuando alguien tiene falta de propósito. Lo que invitamos a hacer es: busca a Jesús, porque Él es el que Él es tu creador y Él te va a decir para qué eres bueno, para qué viniste a esta tierra. Porque hay cuestiones comunes alrededor, ¿verdad? Busca un mejor trabajo, prepárate mejor,
Y no es que esas cosas estén mal, pero eso nunca va a llenar ese espacio que tenemos, ¿verdad? Sí, porque Y, ahorita tocabas el punto de no depende de un nivel socioeconómico, una clase social. O sea, hay mucha gente que no tiene trabajo y no encuentra un propósito, pero hay gente que tiene todo en la vida, no le así hace es, falta nada y tampoco tiene propósito. así es. Entonces es tan relevante ver, no se trata del estatus que tengamos, no Para se trata de nada. la economía que tengamos, es más de la persona a quien servimos. Así es. Acabas de decir unas palabras magníficas. Es a quien servimos. Él es el que nos da el propósito. Otra de las cuestiones es nosotros como personas damos valor a las cosas que nos rodean, ¿verdad? Pueden ser algunas cosas materiales o valor inclusive en relaciones que tenemos. Y es uno el que determina el valor. Y en muchas ocasiones nosotros pensamos que no tenemos valor, pero cuando observamos a Jesús y vemos también parte como, eh, puede ser primera de Corintios, donde Él nos dice que hemos sido comprados por precio, ¿verdad? Mm. Y ese precio fue el más alto precio que alguien puede pagar, que es su propia vida, su sangre, completamente. Y eso es lo que determina el valor para nosotros. Algunos están dispuestos a comprar, no sé, casas de valores inimaginables y dan toda su vida para eso. ¿Por qué? Porque ellos determinaron que ese es el valor que cuesta eso. Bueno, Jesús determinó que el valor que tenemos tú y yo y toda la humanidad es su sangre. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, yo no valgo nada, porque el que nos compró le costó todo. Y eso también me hace pensar en esas personas que el día de hoy sienten que no tienen valor, que se sienten menos o que no hay un propósito. Pues simplemente es preguntarle a Jesús, oye, ¿cuánto crees que valgo? Y Él te va a decir, toda mi sangre, toda mi vida. Y creo que eso nos debe de animar, que todos tenemos un valor y todos tenemos un propósito. El Creador es quien nos da el propósito, nos da el valor. Pero si no conocemos al Creador, básicamente será muy complicado el poder encontrar eso que solamente lo tiene Él, ¿verdad? Y que Él nos lo da. Sí. Ahorita que mencionas esto del valor, viene a mi mente como la frase de en las manos correctas eres una joya, ¿no? O sea, yo Sí. me pongo a pensar, si a mí me das un estetoscopio, no sé, un telescopio, no lo sé usar, ¿no? O sea, lo mucho que puede llegar a hacer esto en mis manos es un pisapapel, un adorno bonito, Es cierto. pero le das esto a un profesionista y es una maravilla, es una joya, Sí, ¿no? Porque lo sabe usar. tienes. Entonces, viene a mi mente tú dale tu vida al mundo, a las cosas materiales y no va a tener gran valor. Pero dale tu vida a Jesús, tu creador, y va a ser una maravilla lo que Él puede hacer contigo. Totalmente, creo que es un ejemplo muy, eh, muy peculiar porque es cierto. La otra vez estaba escuchando a alguien que decía, si tú le das un cuchillo a alguien que quiere hacer daño a alguien más, pues se vuelve un arma muy peligrosa, pero le puedes dar el mismo cuchillo a un cirujano y tiene la capacidad de salvar una vida. Entonces, creo que lo has mencionado muy bien, esa cuestión de que somos herramientas, somos creados por Dios y en las manos correctas podremos lograr grandes cosas. Cosas que ni nos imaginamos, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que hemos ido por el camino de Jesús, al seguirle a Él, hemos hecho cosas que nunca habíamos pensado hacer, ¿verdad? Definitivamente. Cosas más allá de nuestra comodidad o cuestiones que pues nos sobrepasan en muchos aspectos, pero cuando lo piensas dices, bueno, no fue uno mismo, sino que es Dios usando. Y eso da una satisfacción tan grande que no lo encuentras en ninguna otra parte. Y creo que es un buen comienzo para este espacio, el decir que somos valiosos, somos importantes para Dios, que Él nos ha rescatado, Él ha puesto un precio muy alto por nosotros y por todo, ¿verdad? Dice el pasaje de los más conocidos, ¿verdad? Que eh, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y esa palabra mundo en griego nunca la había visto, pero es cosmos, ¿verdad? O sea, Dios nos ha amado a todo lo que Él ha creado y sobre todo a nosotros, ¿verdad? Como su creación especial, hechos a la imagen de Dios. Y nos ha amado tanto que ha dado lo mejor que Él tenía. Y no es simplemente para ser salvos y ya, sino hay todo un propósito que cuando la gente lo puede encontrar, va a ser maravilloso, va a ser algo increíble. Y qué mejor momento, qué mejor espacio o qué mejor comienzo, más bien dicho,
este tema, esta situación, para decirnos que si quieres ir aprendiendo cómo ser utilizado por Dios, cómo encontrar un propósito, eh, pues que sigas al pendiente de esto, ¿verdad? De estos, de estos espacios que tendremos, pero sobre todo de la Biblia, ¿verdad? Que es donde vas a encontrar ese momento, esa indicación, ¿verdad? Para tu vida. Pues sí, definitivamente creo que Dios no creó cosas erróneas, nada equivocado. Él hizo todo perfecto y hermoso. Claro, Y hablando de ese mismo propósito, muchas personas que con una baja autoestima voltear a ver esto y decir, eres una imagen a la semejanza del Creador. increíble. Y empiezas a notar todo, cómo tu cuerpo se repara así solo, se sana, cómo está todo unido, cómo trabaja tu mente, tus ojos, y eres algo creado tan perfecto con un propósito, con una Claro, identidad. Y el único que va a tener esa respuesta, pues, es el Creador, ¿no? Es tu Señor. definitivamente. Creo que es muy cierto, es a veces muy, nuestra mente es muy limitada y a veces no vemos más que nuestras cuatro paredes en las cuales nos encontramos, pero hay mucho más allá y Dios se ha preocupado tanto y nos ha dejado ese manual, esa ventana al cielo, esa ventana a nuestro Creador, esa ventana para conocerle y darnos cuenta que estamos viviendo no solamente en lo que podemos ver, sino por encima, o sea, Dios nos da la oportunidad de vivir por encima de eso, pero tienes que conocerle, tienes que identificar, tienes que, que- que profundizar en su palabra y en verdad esperamos que este espacio sea motivante para todos las personas que vamos a estar escuchando esto y que nos rete, que Dios nos haga ver una realidad más allá de lo que hemos pensado que hay y que podamos tener esa mentalidad de, de- para lo cual fuimos formados. No es de la noche a la mañana, pero yo creo que de entrada nos da un muy buen comienzo el decir, eh, somos diferentes, somos especiales, tenemos un gran valor, tenemos un gran propósito y consiste en estar cerca de nuestro Dios para poder ir encontrando estas llaves, ¿no? Que nos van abriendo puertas y nos van desbloqueando diferentes áreas para seguir observando las maravillas de Dios y luego buscar la siguiente llave para ir más allá y poco a poco ir avanzando. Yo creo que esto es emocionante. Yo creo que es lo que me ha pasado en lo personal en mi vida, ¿verdad? De ser alguien bien tímido, ser alguien que no veía más allá de no sé cuántos años en su vida. Dios poco a poco ha ido abriendo esas puertas, esas ventanas para decir realmente hay un propósito mayor y el perseguirlo da mucha vida, da mucho ánimo y, y uno puede entender ahora las cosas que nos rodean sirve para ese propósito, ¿verdad? Ah, todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos. Y ahora entender que, dice, conforme al que su propósito son llamados. Entonces, es claro, es consistente la palabra de Dios en decir, tenemos un propósito. Todo nos va guiando hacia ese lugar. Y la clave es conocer al Creador para que Él nos vaya llevando de la mano hacia esa parte. Sí, digo, me encanta porque no estamos como agregando algo personal, ¿no? No es como yo te voy a decir cuál es tu propósito, o este Claro, espacio es para que tú encuentres tu propósito, porque el que te lo da es el Creador, sí, es el Señor, ¿no? Y nosotros simplemente somos, o este espacio es para darte una guía, un primer paso a comenzar sí, dirigiéndote hacia el Señor, ¿no? No claro. es una persona, no es una iglesia, no es una denominación, es Cristo Jesús. Claro, sí, esto va mucho más allá de que algo humano, ¿verdad? Quien conoce el propósito es quien nos creó. Y digo, obviamente dentro de una iglesia podrás servir, podrás hacer diferentes cuestiones y eso sí invitamos a que las personas puedan estar conectadas a una buena iglesia. Pero si el único que puede revelar, perdón, lo que es un propósito es Dios. Por más que el ser humano intente o diga, esto va mucho más allá de la cuestión humana, ¿verdad? Es como también lo menciona ahí en 1 Corintios, el capítulo 2 que dice que Él ha preparado cosas que ni ojo yo, ni oído yo, y Él las ha preparado para los que le aman. Y cuando, o sea, es algo que nadie más ha escuchado nuestro plan, ¿verdad? Solamente Dios.
Porque a lo mejor uno puede decir, bueno, esta persona tiene esta capacidad, pudiera alcanzar esto. Pero a lo mejor estamos muy limitados a lo que realmente Dios está pensando. Y sí, bien lo dices, yo creo que esto es más para un ánimo, es el despertar ese interés en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, y que nos podamos acercar a Él para obtener esa, esa, esa calidad de nuestra vida y ese propósito, para que Él, vaya, que Él cumpla lo que Él por lo cual nos hizo, ¿verdad? Pero sí tienes toda la razón, esto va más allá que carne y sangre, ¿verdad? Esto no es así, esto es algo divino. Eh, Pedro, no es como que ellos acordaron, ¿verdad? Ahorita regresando otra vez al pasaje de los discípulos, ellos no acordaron que, bueno, Pedro va a hacer esto y Juan va a hacer... No. Pedro dijo, tú eres el Cristo, y Cristo le dice, tú eres Pedro y tú vas a hacer esto. Entonces, es una relación personal la que va a revelar tu propósito, ¿verdad? Una última pregunta antes de terminar. Creo que ha ido muy enfocado el tema hacia una persona que no tiene claro su propósito en la vida, pero si alguien ya tiene identificado esto quiero, este es mi plan, esta es mi meta, esta es mi visión y esto es lo que yo quiero y lo tiene bien claro y está trabajando sobre eso, ¿qué podría ser tu recomendación hasta estas personas que tienen como muy claro su propósito y están siguiendo esa visión? Claro, yo creo que una de las cuestiones es cómo llevamos esto a la práctica. Creo que es hacia donde diriges esta pregunta y me encantó. En primer lugar, si tú no conoces nada de Dios, absolutamente nada, cero, o estás interesado en conocer más de Él y conocer un propósito, yo te invito a que leas el Evangelio de Juan. Vámonos por la segura, ¿verdad? Este Evangelio vas a poder ver a Jesús de una manera tan natural, de una manera tan humana, tan hermosa. Muchas veces se pinta de distintas formas, pero lo vas a ver tú ahí cara a cara, ¿verdad? Donde podrás comprender su corazón, qué fue lo que Él vino a hacer, cómo Él estuvo con la gente, cómo Él dio propósito a la gente, etcétera. Entonces te invito a que empieces acá en tu lectura con Juan, y que esto, si algo puede dejarte de una manera devocional o de una manera si esto te inspira algo que se pueda resolver o se pueda traducir en una actividad, yo diría que sea ir a la palabra de Dios en Juan, en el Evangelio de Juan, y que hagas preguntas a Dios. Dios nos escucha. ¿Cuántas veces no lo hemos experimentado al orar y que Dios nos está escuchando y nos habla en su palabra? Eso puede sonar algo loco, pero hasta que lo vives se vuelve algo tan real, así como es nuestro Dios, es un Dios real. Y si es algo que apenas estás queriendo conocer, te invito a que hagas esto. Si es alguien que ya lleva algo de camino, tiene un propósito en lo particular, cree que Dios le ha dado un deseo en su corazón de a lo mejor emprender algo o tener algún ministerio o llevar a cabo algo con su familia, yo lo que haría es someter eso a esas... O sea, si no lo has sometido todavía a los planes de Dios, yo creo que sería la primera recomendación, que con un corazón sincero, hablando de un hijo a un padre, preguntándole, Dios, esto es lo que tú quieres que yo haga, sé que has puesto esto en mi corazón, entonces que lo someta a Dios en oración, y que también lea la palabra de Dios. Si ya es un lector de la Escritura, que continúe con eso, porque Dios le va a declarar eso. Y si en dado caso no, pues también puede empezar en el Evangelio de Juan e ir avanzando a través de la Biblia, buscando qué es lo que Jesús piensa sobre ese asunto. Creo que se va a sorprender la persona que haga eso, ¿verdad? Porque tenemos un Dios real, un Dios vivo, que cuando uno somete su voluntad y sus sueños a Dios, Dios los lleva mucho más allá. No sé, me pongo a pensar en David, ¿verdad? No sé, que a lo mejor él tenía el sueño de ser un buen pastor, ¿verdad? Y él hacía muy bien su trabajo por lo que vemos, pero Dios lo llevó más allá, lo llevó a pastorear toda una nación. Vemos a José, ¿verdad? Que tuvo ciertos sueños, que aún sus hermanos lo tacharon de loco y de no, claro que no se va a cumplir esto, pero su sueño tenía un propósito mayor, que era dar vida a la gente, ¿verdad? Que estaba en Egipto y en todo el mundo alrededor de esa nación. No sé, me pongo a pensar en José y María soñando casarse, crear una familia, pero Dios lo llevó más allá, ese sueño, ¿verdad? Ellos, a través del nacimiento virginal de Jesús, o sea, ella dio luz a nuestro Salvador. Entonces yo creo que Dios tiene la capacidad de hacer eso, ¿verdad? El sueño que nosotros tengamos o la aspiración que tengamos, Dios dice, mira,
déjame te ayudo, ve por este rumbo y ve por esto. Lo que tú habías soñado, yo lo puedo hacer todavía mucho más grande. Porque es un padre que nos ama y es un padre que tiene un propósito y es un padre que inclusive ese propósito lo utiliza para bendecir a otros. Entonces yo creo que es lo que haría, invitarles a ponerlo delante de Dios y que se sorprendan de lo que Dios quiere hacer con el plan, ¿verdad? Muy probablemente va a ser multiplicar exponencialmente el impacto de ese plan, o a lo mejor orientarlo para que llegue a tener el impacto que Dios desea. Pues me encanta el no poder, o sea, dar una puerta al Señor y a lo mejor tú tienes como ya tu plan trazado, pero tal vez Dios tiene algo mucho más grande para ti, ¿no? Algo Claro. mucho más completo, algo más allá, y simplemente ponerlo en sus manos Sí. pudiera ser algo todavía exponenciado. Y creo que, digo, en lo personal, antes de culminar, yo creo que es algo que nos ha pasado inclusive como dentro de nuestro proyecto, ¿no? Tenemos el anhelo de ya poder estar ministrando en esa parte del mundo en la cual Dios nos ha llamado, pero nos sometamos a sus tiempos. Hemos orado no sé cuántas noches y cuántas lágrimas se ha derramado por esto, por la gente que aún no conocemos y que está allá y que queremos ayudar y que queremos servirles. Y hasta el momento hemos podido realizar viajes y yo creo que hemos podido tanto ser bendecidos como bendecir a otros en ese lugar del mundo. Pero el día de hoy siento que Dios nos ha permitido, a través de esta espera, prepararnos mejor, entrenarnos mejor, para realmente hacer un mejor esfuerzo allá. Entonces, el que no se haya cumplido en este momento aún no es un retroceso, sino yo creo que es simplemente una cuestión donde Él está todavía afilando más a esta herramienta, a nuestras vidas, ¿verdad? A este equipo, a esta herramienta para bendecir a otros. Y y yo creo que cuando ya uno lo ve hasta a través de ese cristal, eh, porque uno somete su plan a Dios, ¿verdad? Decir, Dios, a mí me encantaría esto. Pero es Dios el que decide los tiempos, las formas y todo. Y no es que cambie en ese sentido, pero definitivamente Él lo está puliendo para que realmente sea eh, algo que Él va a utilizar de la mejor manera. No a nuestra manera o como pensamos, sino algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Es un pequeño ejemplo de cómo nuestras vidas han sido formadas en estos últimos meses y Él nos sigue dando identidad, ¿verdad? Como equipo, nos sigue formando, nos sigue ayudando y nos sigue dando los caminos a seguir, ¿verdad? Sí, definitivamente creo que si como equipo nos hubiéramos ido hace algunos años cuando lo teníamos planeado, hubiera sido bien diferente Claro, el resultado que habríamos tenido allá. sin lugar a duda. Sí, Pues Joel, muchas gracias por tu gracias tiempo, también. gracias a todos ustedes por acompañarnos. Pues queremos tener otros temas más adelante que puedan servirte en tu día a día, en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida personal, en tu escuela, y pues simplemente estar al pendiente de lo que Dios quiere hacer en tu vida y de lo que nosotros podamos aportar a través de la palabra en estos medios. Muchas gracias. Gracias y también queremos simplemente recordarles si hay algo que te gustó de estas pláticas o de algún pasaje, nos lo pueden hacer saber, puede ahí Claro. escribirnos en el Instagram o en Facebook o el correo. Y a través de eso podemos contestar algunas preguntas o a lo mejor conectar un poquito más. No sé, nos encantaría no solamente como ser escuchados, sino también escuchar a los demás y orar si hay alguna petición, algún sueño, alguna identidad o algún propósito que no sabes cómo llevar a cabo, déjanos ser parte, ¿verdad? De esto. Creo que, creo que juntos podemos aprender y, y bendecirnos, ¿verdad? Unos a otros. Definitivamente. Muchas gracias por esa invitación. No, Yo sí te voy a escribir. claro. Sí. Pues muchas gracias. Mándanos ahí tus peticiones, tus oraciones. Nosotros vamos a estar al pendiente y si podemos ser parte de tu vida, de tu relación, ayudar un poco, estamos para servir. Así es. Que Dios les bendiga.